Mientras el mundo celebraba avances increíbles, como el primer trasplante de corazón en Sudáfrica o el estreno de El libro de la selva en Colombia, el escritor Gabriel García Márquez publicaba 100 años de soledad, marcando un antes y un después en nuestra literatura. Pero no todo era esperanza. En Chiquinquirá, un pequeño pueblo conocido por su fe y tradiciones, algo terrible estaba por suceder. En una madrugada de noviembre, en un lugar tan común como una panadería, una serie de coincidencias y errores desatarían una tragedia inimaginable. Una tragedia que, décadas después, todavía persigue a quienes la vivieron. Todo comenzó en la panadería Nutibara. Era de madrugada y Joaquín Merchán trabajaba con la harina como lo hacía todos los días. Pero esa mañana, algo era distinto. «Este olor no es normal», dijo Joaquín, interrumpiendo su rutina. Un aroma extraño, parecido al ajo, impregnaba el aire. Pero su jefe, Aurelio, se burló. «Eso es guayabo, Joaquín. Deja de quejarte». Joaquín siguió trabajando. No sabía que esa harina había sido contaminada. No sabía que, en cuestión de horas, el pan que estaba horneando sería mortal. A las 6 de la mañana, la panadería abrió sus puertas. Los niños, vestidos con sus mejores trajes para la clausura de las clases, comenzaron a llegar con monedas en las manos. Cada uno salió con una bolsa de pan caliente. Nadie sospechaba lo que estaba por ocurrir. En la casa de los Romero, Blanca Elena, de 9 años, mordió su pan y se detuvo. «Esto sabe raro», dijo. Pero su padre, molesto, la obligó a comérselo. Blanca Elena desobedeció. En lugar de comerlo, arrojó el pan a los pollos en el patio. Minutos después, los animales cayeron al suelo, muertos. A las 7 de la mañana, los primeros casos comenzaron a aparecer. Niños tambaleándose por las calles, mujeres gritando los nombres de sus hijos, hombres cargando a sus familias hacia el hospital. Omar Romero, el hermano mayor de Blanca, estaba en la peluquería de su padre cuando vio a una mujer salir corriendo con un niño en brazos. El pequeño estaba pálido, inmóvil. «Algo malo está pasando», pensó. En cuestión de horas, el Hospital San Salvador estaba desbordado. Los pasillos y patios estaban llenos de cuerpos, vivos y muertos. Médicos, sacerdotes y periodistas se mezclaban en una escena que parecía sacada de una pesadilla. Mientras tanto, en la panadería, Joaquín comenzó a sentir los efectos del veneno. Mareado y sangrando por la nariz, cayó al suelo. Su jefe, Aurelio, se dio cuenta de la magnitud del desastre. «No coman pan, está envenenado», gritó mientras corría por las calles. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. La harina había sido contaminada accidentalmente. Un frasco de Folidol, un veneno agrícola letal, se rompió en el camión que transportaba los bultos de harina. Nadie lo notó. O quizás nadie quiso notarlo. Los envenenados no solo llegaron a Chiquinquirá, sino también a los corregimientos cercanos. La muerte se extendía como un incendio, imparable. Carlos Alfonso Romero, de 11 años, fue llevado al hospital junto con otros niños. Tan inmóvil estaba que lo dieron por muerto. Lo colocaron en una sala junto a los cadáveres. Pero algo extraño ocurrió. Un fotógrafo, que documentaba la tragedia, notó que el niño se movía ligeramente. Lo sacaron de entre los muertos y lo colocaron en un sofá. Esa imagen, conocida como «el niño en el sofá», se convirtió en el símbolo de la tragedia. Con el paso de los días, la tragedia dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué nadie detectó el veneno a tiempo? ¿Fue realmente un accidente? 35 años de lo sucedido, la gente sigue preguntándose si fue un accidente o algo más siniestro. ¿Tú qué crees? Deja tu opinión en los comentarios. Paso número 2. La década de 1980 fue una época turbulenta en América Latina. Mientras las montañas andinas
eran el hogar de comunidades llenas de tradiciones, también ocultaban una oscuridad indescriptible. En esas tierras, un hombre acechaba en las sombras, dejando un rastro de muerte que marcó a generaciones. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, sembró el terror con crímenes tan atroces que desafían la comprensión humana. Su historia no es solo de violencia, sino de un abismo moral donde lo inhumano se convierte en realidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no se olvida fácilmente. Pedro Alonso López nació en 1948, en el departamento de Tolima, Colombia. Era el séptimo de 13 hijos. Su madre, una trabajadora sexual, lo crió en un ambiente de pobreza extrema, donde el abuso y la violencia eran cotidianos. Desde pequeño, Pedro fue testigo de actos que ninguno debería presenciar. Creció entre gritos, golpes y humillaciones. A los 8 años, fue descubierto intentando abusar de su hermana menor. Su madre, furiosa, lo echó de la casa sin miramientos. Desde ese momento, Pedro se convirtió en un niño de la calle, sobreviviendo como podía. Pero lo peor estaba por llegar. A los 12 años, Pedro fue secuestrado por un hombre que lo llevó a una cabaña aislada en las montañas. Allí, durante días, fue violado y torturado. El dolor y el terror de esos momentos dejaron una marca indeleble en su mente. Cuando finalmente escapó, Pedro juró que nunca volvería a ser una víctima. Esa promesa no solo lo protegió, lo transformó. A partir de entonces, la oscuridad dentro de él comenzó a crecer. En su juventud, Pedro abandonó Colombia y comenzó a vagar por los Andes. Perú, Ecuador, Bolivia. En cada país dejaba un rastro de desapariciones. Las víctimas de Pedro eran siempre niñas, vulnerables, confiadas, fáciles de engañar. Acechaba en los mercados, observando a las pequeñas que se alejaban de sus familias. Con promesas de dulces o juguetes, las llevaba a lugares apartados donde su verdadera naturaleza se revelaba. Pedro no solo las mataba, las llamaba sus muñecas y decía que las enterraba con cuidado. Para él, cada una era un trofeo, un recuerdo de su poder. Entre 1974 y 1980, decenas de niñas desaparecieron en comunidades indígenas de los Andes. Las familias buscaban desesperadamente, pero las autoridades ignoraban las desapariciones, tratándolas como simples casos de fuga. Nadie conectaba los puntos. Nadie imaginaba que un solo hombre era responsable de tanta devastación. En 1980, Pedro fue finalmente capturado en Ecuador. Había intentado secuestrar a una niña, pero esta vez su madre lo sorprendió y alertó a las autoridades. Durante el interrogatorio, Pedro confesó algo que dejó a todos helados. Había asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. La policía no podía creerlo. Para demostrarlo, Pedro los llevó a los lugares donde había enterrado a sus víctimas. En cada sitio, describía con precisión espeluznante cómo las había llevado allí, lo que les había hecho y cómo las había enterrado. En total, se encontraron más de 50 cuerpos. Pero Pedro insistía: hay muchas más. Esas son solo las que puedo recordar. Lo más aterrador era la frialdad con la que hablaba. Para él, las niñas no eran personas, eran posesiones. A pesar de sus confesiones, Pedro Alonso López nunca enfrentó la justicia completa. Fue declarado inimputable por problemas mentales y sentenciado a unos pocos años en prisión. En 1994 fue liberado. Su última declaración antes de salir fue una amenaza: cuando salga, seguiré matando. Las niñas son mi misión. Tras su liberación, Pedro desapareció. Algunos creen que regresó a Colombia, mientras otros piensan que cruzó a Venezuela. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, dejó un legado de horror que nunca será olvidado.
Sus crímenes no solo destruyeron vidas, sino que también dejaron una marca imborrable en las comunidades que tocó. A día de hoy, nadie sabe si está vivo o muerto. Nadie sabe si realmente dejó de matar. Lo único cierto es que su nombre sigue siendo un recordatorio de que el verdadero mal puede esconderse a simple vista. Caso número 3. Este es un relato poco conocido, pero su oscuridad es imposible de ignorar. Es una historia que no solo revela la maldad humana, sino que te lleva al borde del horror absoluto. En 1852, los cerros de Bogotá no solo guardaban silencio y niebla. Entre las sombras de las montañas, una casona escondía un infierno. Dentro de sus muros, se cometieron atrocidades que hoy siguen estremeciendo a quienes las escuchan. Lo que estás a punto de conocer no es una simple historia, es una advertencia. Pedro Siachoque era un joven soldado, acostumbrado al peligro de las batallas. Aprovechando un permiso, decidió explorar los cerros de Guadalupe junto a su mejor amigo. Subieron entre risas y el frío de las alturas, sin saber que se dirigían al encuentro del mal. En un momento, Pedro se apartó unos metros para orinar detrás de una casona abandonada. Fue entonces cuando el silencio de las montañas se rompió. Un grito desgarrador, inhumano, llenó el aire. No era el grito de un animal, ni el de un ser humano. Era algo diferente, algo que no pertenecía a este mundo. Pedro salió corriendo hacia su amigo. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, y sus palabras apenas eran audibles. «Ave María Purísima, es un alma en pena». Su amigo intentó calmarlo, pero Pedro no dejaba de señalar un pequeño agujero en la pared de la casona. «Mira ahí, está dentro». Con cautela, los hombres se acercaron al orificio. Del otro lado, un lamento lúgubre y un frío inexplicable los hizo retroceder. Pero lo peor fue cuando lo vieron. Una mano esquelética, pálida, que se movía débilmente, como si los invitara a entrar. Los soldados huyeron aterrorizados, pero el grito y la visión los perseguían. Contaron lo sucedido a su comandante, quien decidió enviar un grupo para investigar. Armados con machetes y mosquetones, los militares regresaron a la casona, decididos a descubrir qué ocultaba. Al llegar, encontraron una casa en ruinas, con muebles destrozados y un aire nauseabundo que parecía impregnarse en la piel. En una de las paredes notaron un muro tapiado recientemente. Al derribarlo, revelaron algo que no deberían haber visto. En una pequeña habitación encontraron a Custodia. Su cuerpo era un amasijo de heridas y quemaduras. Su piel estaba cubierta de gusanos y sus ojos, llenos de lágrimas, los miraban suplicantes. Movía los labios como si quisiera hablar, pero su voz era apenas un susurro. Los soldados, acostumbrados al horror de la guerra, quedaron paralizados. Era como si el infierno mismo se hubiera abierto ante ellos. Custodia fue llevada a un hospital, donde los médicos lograron estabilizarla. Fue allí donde, con voz temblorosa, contó su terrible historia. Había sido contratada como sirvienta por Trinidad Forero, una mujer aparentemente refinada. Pero tras unas semanas, Custodia comenzó a notar algo extraño en ella. Sus ojos, siempre fríos, parecían esconder un odio profundo. Una noche, después de que un visitante halagara la belleza de Custodia, Trinidad desató toda su crueldad. La encerró en una habitación, la ató de pies y manos, y comenzó su tormento. Le arrancó el cabello con las manos, dejando su cuero cabelludo en carne viva. Le quemó la piel con planchas al rojo vivo, dejando cicatrices que nunca sanarían. Le cortó las orejas con una navaja, y con unas pinzas le sacó los dientes, uno por uno. Pero el acto más macabro ocurrió cuando colocó un espejo frente a Custodia, la rodeó de velas encendidas y le susurró al oído: «Mírate bien, ahora eres tan fea como siempre debiste ser».
Tras días de torturas, Trinidad tapiaba la puerta de la habitación, dejándola morir lentamente en la oscuridad. Cuando los soldados y el alcalde arrestaron a Trinidad, ella no mostró arrepentimiento. Al contrario, se limitó a sonreír y susurrar: ¿acaso ustedes nunca han sentido placer al destruir algo hermoso? Fue sentenciada a 10 años de prisión, pero no cumplió su condena. Trinidad contrajo una enfermedad misteriosa en la cárcel que la llevó a la agonía más cruel. Murió gritando en la oscuridad, como si el infierno que había creado para Custodia se la hubiera llevado. Custodia, aunque sobrevivió, quedó marcada para siempre. Su cuerpo, desfigurado, y su mente, rota, la condenaron a una vida de miseria. Pasó el resto de sus días pidiendo limosna en las calles de Bogotá, mientras los ecos de su sufrimiento seguían resonando en los cerros. Los cerros de Bogotá aún guardan esta historia entre sus sombras. Dicen que si caminas por las montañas en noches de niebla, puedes escuchar los lamentos de Custodia y el susurro de Trinidad, recordándote que el verdadero mal no necesita monstruos ni fantasmas. Si estas historias te impactaron, no olvides suscribirte a mi canal, dejar un like y comentar. Pero ten cuidado, porque algunas historias no se quedan en los cerros. Pueden seguirte hasta tu propia casa.